Buenas noches a todos los sobrevivientes de la cordura colectiva en este caótico basurero global y bienvenidos a un nuevo ejercicio de demolición cultural donde hoy vamos a encender el quirófano de la sátira más despiadada para desmembrar a una de las figuras más vapuleadas, malentendidas y éticamente linchadas de las dinámicas sociales cotidianas, las personas ingratas, esos individuos que son catalogados de forma inmediata como monstruos egoístas desprovistos de alma por el simple hecho de negarse a pagar una deuda emocional eterna que ellos nunca firmaron de manera consciente con sus benefactores. Hoy no vamos a repetir el aburrido, plano y predecible discurso moralista de siempre sobre lo bonita que es la reciprocidad, ni los sermones dominicales que te obligan a besar el suelo que pisan quienes te hicieron un favor en el pasado, sino que vamos a poner sobre la mesa la incómoda, tabú y cínica realidad de la que casi nadie se atreve a hablar públicamente por miedo a romper el contrato de la falsa cordialidad social, el hecho de que la ingratitud es, en su nivel más puro, una reacción evolutiva completamente lógica y necesaria para sacudirse de encima a los manipuladores emocionales que utilizan la generosidad fingida como una inversión a largo plazo para comprar la sumisión perpetua de los demás. Prepárense para un viaje largo y sin anestesia por los rincones más oscuros del pragmatismo social y las finanzas del afecto, porque hoy no venimos a dejar títere con cabeza ni a pedir disculpas por no usar los eufemismos políticamente correctos que sus mentes de cristal necesitan para no entrar en un colapso de ansiedad espontánea antes del primer corte comercial del video. La perspectiva políticamente incorrecta que la corrección de pantalla prohíbe mencionar es que el ingrato tiene un punto de razón biológica aplastante que los santos laicos de las redes sociales se niegan a admitir, y es que en el mercado de las interacciones humanas nadie da nada gratis, por lo que la supuesta bondad de quienes te ayudan suele venir acompañada de una letra chica invisible que te exige lealtad incondicional, silencio ante sus abusos y un agradecimiento eterno que funciona como una correa invisible pero implacable. Es desternillante observar cómo la psicología del benefactor indignado se sostiene sobre una estructura de cristal tan frágil que el menor indicio de independencia, crítica o distanciamiento por parte del ayudado es procesado de inmediato como una traición de proporciones bíblicas, demostrando que su supuesta filantropía no era más que una transacción comercial camuflada de amor donde esperaban obtener el control absoluto de tu vida a cambio de un par de billetes, un consejo no solicitado o un favor del pasado. El ingrato, en su versión más lúcida y utilitarista, simplemente se da cuenta de que el costo de mantenimiento de esa deuda emocional es infinitamente más caro que el favor original recibido, decidiendo con total frialdad matemática declarar la bancarrota afectiva y cortar los lazos con su acreedor moral para proteger su autonomía individual, una decisión que la sociedad tacha de perversa porque prefiere ver a ciudadanos sumisos encadenados por la culpa antes que a individuos libres que no le deben pleitesía a nadie por un plato de sopa del año anterior. Sin embargo, para mantener el rigor quirúrgico de este canal y no caer en la apología barata del parasitismo social, también vamos a desnudarte el lado oscuro de la ecuación, desmantelando aquellos escenarios donde el ingrato pierde toda la razón y se convierte en un simple depredador del carisma ajeno, una criatura patética que confunde la deconstrucción de las deudas con la escasez absoluta de dignidad y decencia básica. Aquí es donde el ingrato se equivoca de forma catastrófica y miserable, transformándose en el clásico sociópata de bolsillo que va por la vida utilizando a las personas de su entorno como si fueran pañuelos desechables o cajeros automáticos afectivos, absorbiendo el tiempo, la energía y los recursos de quienes le tienden la mano de forma genuina, para luego desaparecer en la más absoluta indiferencia en el preciso instante en que el pozo de los favores se seca o cuando le toca mover un dedo por el prójimo. Esta variante del ingrato no opera por libertad ni por autonomía, sino por una profunda incompetencia social y una pereza crónica que le impide entender que el tejido de la civilización se sostiene sobre un delicado equilibrio de reciprocidad estratégica. Son analfabetas emocionales que destruyen sus propios puentes de salvación futura por el capricho narcisista de no reconocer que en algún momento de su miserable existencia necesitaron del soporte de alguien más inteligente, más fuerte o más estable que ellos para no terminar hundidos en el fango de su propia mediocridad. Cerramos este preámbulo advirtiéndoles que si vinieron buscando un sermón motivacional de autoayuda sobre el perdón, una infografía estética llena de consejos amables sobre cómo alejar a la gente
tóxica o una palmadita en la espalda que valide su victimismo tras haber sido defraudados por un amigo, se han equivocado de canal y de creador de contenido de la manera. Este video es un hacha afilada dirigida directamente a la raíz de las finanzas emocionales contemporáneas, un faro de acorralamiento para las mentes cobardes que prefieren la comodidad de los absolutos morales antes que el terror de enfrentarse a la cruda realidad de que la gratitud obligatoria es una farsa de control y la ingratitud patológica es el refugio de los parásitos caraduras. Así que apaguen las luces del escenario de su corrección política o de sus heridas afectivas mal sanadas, pónganse cómodos en sus sillas de analistas de sofá, dejen el lóbulo frontal bien encendido para que no terminen aplaudiendo su propia hipocresía en las relaciones personales y quédense hasta el final, porque hoy vamos a ver cómo se disuelven en la más absoluta e indiferente nada cotidiana tanto los falsos santos que facturan favores por las mañanas como los parásitos desalmados que pretenden consumirlos gratis por las tardes. Entramos de lleno al análisis de los escenarios donde el llamado ingrato tiene toda la razón lógica, evolutiva y psicológica para actuar de la forma en que lo hace, desmantelando la primera gran farsa de la convivencia social, el mito del favor desinteresado, una mentira piadosa que la cultura popular utiliza para camuflar lo que en realidad es una estrategia de colonización psicológica de baja intensidad. La perspectiva políticamente incorrecta que la corrección de pantalla prefiere ocultar es que la inmensa mayoría de las personas que van por la vida ofreciendo su ayuda de manera supuestamente altruista, prestando dinero sin intereses aparentes o abriéndote puertas laborales que nadie les pidió, no están realizando un acto de bondad pura, sino que están emitiendo un bono de deuda emocional con una tasa de usura oculta que pretenden cobrarte durante el resto de tus días útiles. El ingrato con dos dedos de frente es simplemente aquel individuo con el suficiente criterio y amor propio para darse cuenta de que ese supuesto benefactor se comporta como un prestamista de la mafia siciliana, alguien que te entrega un recurso hoy para tener el derecho de exigir tu obediencia absoluta mañana, obligándote a aplaudir sus chistes malos, a validar sus decisiones estúpidas y a mantener un silencio reverencial ante sus abusos cotidianos bajo la constante y asfixiante amenaza pasivo-agresiva de recordarte lo mucho que hizo por ti cuando estabas en la miseria de tu vida personal. La psicología del santo acreedor es un monumento a la manipulación narcisista, un laberinto donde el favor original no se entrega para solucionar el problema de la víctima, sino para comprar una membresía vitalicia en el club de su autonomía individual, transformando la generosidad en una correa invisible pero implacable que les permite tironear de tu dignidad cada vez que su propio ego necesita una dosis de dopamina justiciera. El ingrato tiene toda la razón del mundo al rebelarse contra esta dinámica porque entiende perfectamente que la gratitud obligatoria es el mecanismo de control más barato y eficiente inventado por los mediocres para someter a personas más talentosas, más capaces o más independientes que ellos, utilizando la culpa social como un látigo para evitar que el ayudado los termine superando en el mercado de la vida real. Es una delicia de la ironía cósmica observar cómo estos filántropos de pacotilla colapsan emocionalmente y se transforman en tiranos despechados en el preciso instante en que el beneficiario decide tomar una decisión autónoma que no cuenta con su aprobación eclesiástica, demostrando de forma inmediata que su supuesta preocupación por tu bienestar caducaba en el momento exacto en que dejabas de ser una criatura sumisa, manejable y dependiente de sus migajas de atención financiera o emocional. Declarar la bancarrota afectiva y negarse a pagar los dividendos de esa deuda emocional es un acto de legítima defensa intelectual que la sociedad tacha de perverso porque prefiere la comodidad de las jerarquías morales tradicionales antes que el terror de aceptar que las relaciones humanas son transaccionales y que el costo de mantenimiento de ciertos favores es infinitamente más caro que el beneficio original recibido. El ingrato tiene razón en mandar al diablo a esa madre sacrificada que exige el control total de la vida matrimonial de su hijo a cambio de haberle pagado la universidad, al amigo que pretende que encubra sus infidelidades y bajezas porque te prestó su auto una vez en la secundaria, o al jefe mesiánico que te exige trabajar horas extra gratis los fines de semana porque tuvo la benevolencia de contratarte cuando nadie más creía en tu currículum de principiante.
Todas estas dinámicas no son muestras de amor ni de solidaridad comunitaria, son redes de extorsión moral perfectamente planificadas donde la ingratitud funciona como el único insecticida eficaz para romper las cadenas de la culpa estructural y recordarle al usurpador de libertades que un favor del pasado no es un contrato de compraventa sobre el alma, el tiempo ni el criterio de un ser humano libre en este circo decadente que llamamos sociedad moderna. Para cerrar este bloque de reivindicación del realismo afectivo, debemos entender que el ingrato lúcido es un genio de la economía emocional que descubrió que en el mercado de las expectativas contemporáneas, es 1000 veces preferible ser catalogado como un monstruo desalmado en los chismes de tus antiguos benefactores que pasar el resto de tus días viviendo como un parásito de su aprobación, mendigando el perdón por el pecado original de haber necesitado ayuda en un momento de vulnerabilidad. Son personas que prefieren la libertad del aislamiento, el costo de la mala reputación digital antes que la prisión de la falsa cordialidad institucionalizada, un estratega de la supervivencia que entendió que la verdadera madurez no consiste en quedar bien con todo el mundo, sino en tener el coraje de mirar a tu salvador del pasado a los ojos y decirle que su factura moral ha expirado y que no estás dispuesto a entregarle el control de tu presente a cambio de un salvavidas de cartón que te arrojó hace 10 años. Al final del día, en este primer asalto de la comedia humana, la ingratitud ante la manipulación es el triunfo de la razón sobre el chantaje, una lección de pura salud mental que nos demuestra que el único agradecimiento digno es el que nace de la libertad espontánea y nunca el que se exige bajo la amenaza de la excomunión social en los foros de la virtud empaquetada. Entramos ahora al reverso podrido de la moneda para desmantelar quirúrgicamente aquellos escenarios donde el ingrato pierde toda la razón lógica y se convierte en un simple depredador del carisma ajeno, una criatura patética que confunde la deconstrucción de las deudas con la escasez absoluta de dignidad y decencia básica en el mercado de las interacciones humanas. Aquí es donde el ingrato se equivoca de forma catastrófica y miserable, transformándose en el clásico sociópata de bolsillo que va por la vida utilizando a las personas de su entorno como si fueran pañuelos desechables, escalones corporativos o cajeros automáticos afectivos, absorbiendo de manera implacable el tiempo, la energía y los recursos de quienes le tienden la mano de forma genuina, para luego desaparecer en la más absoluta indiferencia en el preciso instante en que el pozo de los favores se seca cuando le toca mover un dedo por el prójimo. Esta variante del ingrato no opera por libertad ni por autonomía individual frente a un manipulador, sino por una profunda incompetencia social y una pereza crónica que le impide entender que el tejido de la civilización se sostiene sobre un delicado equilibrio de reciprocidad estratégica, convirtiendo su comportamiento en un despliegue de oportunismo barato que da una lástima profunda vestida de falsa autosuficiencia contemporánea. La psicología de este parásito con ínfulas de grandeza es un monumento al narcisismo infantiloide, un laberinto mental donde el sujeto se cree tan intrínsecamente especial y merecedor de la devoción del universo que procesa los sacrificios de los demás no como actos de generosidad que exigen una respuesta equivalente, sino como un tributo natural que el mundo inferior le debe pagar por el simple y llano hecho de existir en este plano temporal. El ingrato patológico opera bajo la delirante premisa de que las deudas morales son ficciones que se pueden ignorar de forma unilateral cuando interfieren con su comodidad del momento, olvidando de manera conveniente que la única diferencia real entre un ser humano civilizado y un animal de granja es la capacidad de recordar a quienes te cubrieron la espalda cuando estabas bajo fuego en la trinchera del fracaso personal. No busques en estas mentes anestesiadas por el egoísmo un mínimo de honestidad intelectual o un sentido del honor porque la lealtad requiere una madurez cognitiva de la que carecen por completo, ellos lo que buscan es el consumo gratuito de la buena voluntad ajena, actuando con la misma voracidad de una plaga de langostas que devasta un cultivo de favores y luego se muda al siguiente terreno fértil de ingenuidad comunitaria sin mirar atrás ni sentir un gramo de remordimiento en sus vacías existencias. La doble moral de estos genios de la carradura alcanza niveles de comedia involuntaria insuperables cuando observas que el mismo individuo que defiende su derecho a no agradecer nada y a cortar lazos afectivos sin dar explicaciones, es el primero que pega un grito histérico en el cielo y organiza un linchamiento virtual destructivo en las redes sociales en el preciso instante en que alguien le niega una ayuda, le cobra una deuda real o lo trata con la misma fría indiferencia con la que él trata al resto de la humanidad.
Son analfabetas emocionales que destruyen sus propios puentes de salvación futura por el capricho narcisista de no reconocer que en algún momento de su miserable existencia necesitaron del soporte de alguien más inteligente, más fuerte o más estable que ellos para no terminar hundidos en el fango de su propia mediocridad y desastre financiero. Se produce un cortocircuito moral absoluto donde exigen una compasión franciscana, una paciencia infinita y una lealtad militar de parte de sus parejas, amigos y familiares, pero se reservan el derecho exclusivo de actuar como perfectos extraños insensibles en cuanto la dinámica se invierte y el guión social les exige reciprocidad real, demostrando que su supuesta deconstrucción no es más que una armadura cínica para camuflar su incapacidad biológica para sostener una relación humana bidireccional y madura. Para cerrar este bloque de demolición del oportunismo de pacotilla, debemos entender que el ingrato depredador es el producto más acabado de una cultura hiperindividualista que ha santificado el desapego egoísta como si fuera una forma de amor propio, cuando en realidad es la manifestación más pura de la cobardía social de una generación que no sabe lo que significa asumir una responsabilidad compartida. Son los eternos secundarios de la vida que arruinan la película de quienes los rodean porque se niegan a aceptar que el resto del mundo no es un escenario secundario diseñado para satisfacer sus necesidades individuales, unos agujeros negros de carisma que absorben la luz del prójimo para alimentar un ego que es al mismo tiempo gigantesco y completamente inexistente. Al final del día, en este segundo asalto de la comedia humana, la ingratitud patológica es el triunfo de la mezquindad sobre la inteligencia cooperativa, una lección de pura decadencia social que nos demuestra que el único destino seguro para el parásito que se niega a honrar la generosidad real es terminar completamente solo, atrapado con sus propios traumas no resueltos en medio de la más absoluta, fría e indiferente nada cotidiana de la que nunca debió haber salido. Llegamos así al desenlace de este recorrido por las cloacas de las finanzas emocionales y la hipocresía interpersonal, un epílogo donde la única conclusión lógica que nos queda es que el balance contable de las relaciones humanas no es más que un castillo de naipes tambaleante que se desintegra ante el menor destello de realismo utilitarista, demostrando que tanto la exigencia de gratitud eterna como el parasitismo desalmado tienen la misma consistencia que una promesa de lealtad en un contrato comercial mal redactado. Al final del día, lo que este desfile de la comedia humana nos demuestra es que la reciprocidad forzada y el desapego narcisista son simplemente los mecanismos de defensa más rancios, cobardes y desesperados de una generación de mentes asustadas que prefiere vivir en la amargura del chantaje o de la soledad psicópata antes que admitir que las interacciones reales avanzan hacia la lógica del intercambio voluntario y la madurez estratégica sin pedirles permiso ni necesitar sus veredictos morales de manual de autoayuda barato. Que esta disección quirúrgica sirva como un recordatorio lapidario para todos aquellos que aún se dejan amedrentar por los dedos acusadores de sus antiguos benefactores o que siguen alimentando a los parásitos de su entorno, recordándoles que debajo de cada gran acreedor moral o de cada depredador afectivo de bolsillo no hay un heraldo de la compasión ni un ejemplo de independencia revolucionaria, sino simplemente un individuo frustrado que usa el fetiche del favor o de la indiferencia como un escudo de plástico para que nadie se atreva a mirar de cerca el desierto intelectual, la escasez empática y el vacío existencial que gobiernan su propia e intrascendente vida privada. La gran ironía cósmica que corona este desfile del patetismo afectivo es que tanto el odio exhibido por el benefactor despechado como la frialdad calculada del ingrato patológico terminan por devorar la propia tranquilidad mental de quienes los portan, transformando sus existencias en un infierno de vigilancia y sospecha constante donde nadie puede relajarse por miedo a que las dinámicas de la vida real les demuestren en su propia cara que nadie le debe nada a nadie por decreto divino, pero que tampoco se puede sobrevivir de forma aislada en este plano temporal. Así que la próxima vez que un espécimen de estos aparezca en sus secciones de comentarios o en sus entornos cotidianos, ya sea arrastrando sus facturas morales del siglo pasado para exigirles sumisión o devorando sus recursos con la caradura de un parásito profesional, háganse el mayor favor de salud mental posible, ignoren su veredicto por completo, ríanse en su cara virtual con absoluto desprecio, recuérdenles que su opinión tiene la misma relevancia evolutiva que un trueque de la edad de piedra y déjenlos que se ahoguen solos en el veneno de su propia amargura comunitaria cotidiana.
El olvido, la indiferencia y la burla despiadada son los únicos desinfectantes eficaces contra estas plagas mentales que confunden la inercia del egoísmo o de la extorsión moral con un logro ético digno de admiración histórica y que pretenden convertir la gestión de los afectos en un tribunal inquisidor diseñado para calmar las ansiedades de una turba de internautas reprimidos que no soportan ver cómo la racionalidad y el equilibrio le quitan el monopolio del miedo a sus viejos dogmas familiares tradicionales. Si este video les ha servido para encender aunque sea una chispa de criterio pragmático en medio de la niebla de los discursos sentimentales y les ha dado las herramientas utilitaristas para desarmar la hipocresía de los falsos santos del altruismo y de los sociópatas de closet, les invito a que hagan colapsar el algoritmo de la forma que ya conocen, destrozando el botón de me gusta, compartiendo este metraje con ese amigo que todavía se deja manipular por la culpa de un favor del año pasado o por las demandas de un conocido abusivo y dejando su comentario más ácido en la sección de abajo, especialmente si eres uno de los aludidos que ha llegado hasta aquí buscando una excusa para rasgarse las vestiduras en nombre del derecho al parasitismo irresponsable. Suscríbanse al canal si tienen el estómago, la madurez intelectual y la resistencia mental necesarios para soportar más verdades incómodas sin filtros románticos, censuras políticamente correctas ni anestesias corporativas de ninguna clase, y activen esa campana de notificaciones para que el sistema les avise de forma inmediata la próxima vez que decidamos desmembrar quirúrgicamente otra de las tantas subespecies ridículas, ruidosas y disfuncionales que habitan en este manicomio digital que llamamos sociedad contemporánea. No se dejen evangelizar por comisarios morales que no pueden mantener en orden las finanzas de sus propios hogares pero pretenden dictar leyes de comportamiento afectivo para el mundo entero. Mantengan el lóbulo frontal bien encendido frente a los monitores y recuerden siempre que el sentimentalismo ciego es la trampa perfecta de los sistemas de opresión para mantener a las masas atrapadas en la ignorancia. Nos despedimos por hoy, dejando el escenario completamente vacío y el micrófono tirado en el suelo con la absoluta certeza de haber pisado los callos correctos y de haberle quitado la máscara de la virtud a más de un hipócrita que ahora mismo debe estar buscando qué cláusula del código de comunidad utilizar para denunciar este canal y así calmar el ardor de su orgullo dogmático de cartón piedra. Vayan a vivir sus vidas con la libertad y la frialdad que se les pegue la gana, equivóquense con dignidad, planifiquen su existencia con la precisión de un cirujano y dejen que los policías de la gratitud obligatoria y los parásitos profesionales sigan ladrándole a la luna de la modernidad mientras el barco de su reputación mística y puritana se hunde en la más absoluta e indiferente nada cotidiana de la historia de la psicología y la razón humana. Muchas gracias por haber sobrevivido a este metraje largo de misantropía pura, utilitarismo descarnado y análisis sin contemplaciones morales baratas. Manténganse peligrosamente cuerdos en medio de esta horda de ofendidos crónicos que no soportan ver el triunfo de la lógica sobre el chantaje medieval, y nos vemos en la próxima demolición cultural definitiva de este canal, si es que la turba de las sacristías de internet o de las cuentas de Twitter ofendidas no nos tumba la puerta. Hasta luego.